Pues hola, muy buen lunes, bienvenidos a esta lección de hipnosis ericksoniana. Me gustaría retomar el tema de las inducciones con base ericksoniana porque todos estos pasos que hemos estado aprendiendo, conociendo y practicando a lo largo de este diplomado, pues son las herramientas que te van a ayudar para el proceso psicoterapéutico. En todo lo que va de esta práctica que hemos tenido, nos hemos enfocado demasiado en el cómo, por qué y cuándo incluso es que surgió la hipnosis y cómo se debe de aplicar, ¿no? Pues ya aquí empezamos más en un abordaje psicoterapéutico, ¿no? Pues nos vamos a enfocar primero que nada en cómo se hacen estas inducciones ya en un abordaje como tal. Primero que nada debe de haber un rapport, te lo recuerdo. Siempre tiene que haber ya un rapport, eso ya sé que lo sabes. Bueno, en segundo es tener un objetivo para realizar la hipnosis. Tienes que tomar en cuenta el motivo de consulta de tu cliente, el por qué está viniendo a ti, tomarlo en cuenta y ver cómo puedes utilizar la hipnosis para poder darle pues ese beneficio, ¿no?, que tiene este proceso hipnótico. Desmitificar las ideas, si es que quieres hacerlo, puedes, o a lo mejor utilizando la desmitificación para personas que son muy reacias, que están como muy pues sí, reacias al procedimiento, ¿no? Y pues igual va a funcionar si tú no les explicas qué es, e incluso te va a funcionar si tú no desmitificas. Es un tema que ya lo hemos platicado. Si tienes poca experiencia en el tema, te recomiendo que lo hagas. Luego, el punto 4 es identificar su sistema de representaciones. Te recuerdo, también ya lo hemos visto. Practicar el YESET siempre te va a servir. Y bueno, devolver o comunicarte con el sistema de representaciones identificado, ¿no? Darle de comer por ese canal. Y bueno, todos estos elementos que ya hemos estado platicando a lo largo de nuestra experiencia en este diplomado. Bueno, profundizar el trance, ya te enseñé 2 o 3 metáforas para la profundización del mismo y nos vamos a enfocar pues en trabajo terapéutico. En el trabajo terapéutico es donde se va a llevar a cabo pues todo el proceso, ¿no? Toda la parte psicoterapéutica, como bien lo mencionamos. Aquí el punto 8 nosotros lo hemos estado practicando con genera sonrisa o genera felicidad, ¿no? Ese punto 8 que hemos estado practicando tú y yo, lo vamos a cambiar por el trabajo terapéutico en sí. Y ya, bueno, dentro del trabajo terapéutico van los anclajes, que hoy vamos a platicar de ellos, y el salir del trance, que ya lo conoces, ¿no? Que es la forma en la cual yo te recomiendo que saques a las personas de ese trance en el cual se encuentran. Bueno, la hipnosis en el proceso psicoterapéutico. De estas premisas que menciona Erickson, de estas 25 hojas que tú leíste sobre la aportación que Erickson tuvo a la psicoterapia, te darás cuenta que no nada más era bueno en la hipnosis, sino tiene varias aportaciones en diferentes rubros, ramas de la psicología, y pues él quería compartir esta visión del mundo de una forma que el paciente o el cliente pues tuviera muchos elementos a su favor y que de por sí ya posee, ¿no? Entonces, estos procesos de psicoterapia pues nos los expresan en varios libros y en varias formaciones ericksonianas, ¿no? Y te las voy a presentar y recordar. Primero que nada te recuerdo, todos somos hipnotizables, todos estamos hipnotizados en algún momento del día, en algún momento de la semana, probablemente de 4 a 5 veces por día sin darnos cuenta. Y pues bueno, al mencionarte esto, es importante ratificar que pues todos somos hipnotizables, y cuando una persona se vea resistente, pues sabrás que esa persona es la que no está lista para la actividad, y le puedes decir, pues ya que estés listo podemos platicar sobre este tema, o ya que estés listo para esta actividad me lo haces saber y la llevamos a cabo. Pero no tiene que ver nada con nosotros, no tiene que ver nada si nosotros somos malos hipnotizadores, si somos malos psicólogos o psicólogas, eso no tiene nada que ver. Bueno, entonces todos nos hipnotizamos en ciertas partes y horas del día. Luego, otro punto de los cuales me gustaría
volver a remarcarte es que todos los recursos para que el cliente esté bien están ya dentro de él. Es decir, nosotros lo único que vamos a hacer es que la persona tome conciencia, que esos elementos que ya están de forma consciente e inconsciente los pueda sacar a flote y pueda utilizar esos mismos recursos para poder sentirse bien y poder incluso que esa persona tenga múltiples insights o que tenga una solución a sus problemas, ¿no? Estos recursos que te menciono bien fáciles, por ejemplo, si una persona no tiene motivación, no hay que enseñarle qué es motivación porque esa persona ya sabe qué es motivación. Además te recuerdo que pues motivación sí tiene un significado como tal, etimológico y todo, pero las cosas que a mí me motivan a ti no son las mismas que te motivan y así con cada uno de nuestros clientes, ¿no? Pues bueno, entonces son recursos que ya tiene el cliente que nosotros a través de la hipnosis, a través del punto 8 del trabajo hipnoterapéutico, se los vamos a hacer notar o los vamos a pasar de la parte inconsciente al consciente, ¿sale? Bueno, entonces, cuando una persona está desmotivada, lo único que hay que hacer es recordarle que ella ya estaba motivada. Si una persona está triste ahorita por un duelo que tiene, hay que recordarle cómo es estar en esa situación donde tuvo a lo mejor problemas adversos, pero lo superó y volvió incluso a estar mucho mejor, ¿no? O propiciar los factores resilientes de cada persona. Entonces, cada elemento que nosotros vamos a trabajar en el proceso hipnoterapéutico son recursos que ya tiene nuestro cliente. No hay que hacer, pues, ahí trabajo de más. Una de las herramientas de Milton Erickson y de su efectividad en los resultados tan rápidos es que no nos enfocamos en ver de dónde viene el problema, no nos enfocamos incluso en que nos platique cuándo sucedió, cómo sucedió y demás. Si en cambio nos enfocamos en la resolución del conflicto, de ver hacia el futuro y de que ese problema que tiene ahorita cuando está viniendo contigo pueda desaparecer en pocos días o incluso horas, ¿no? Depende del problema, depende de qué tanto ya hayas trabajado con esta persona. Bueno, otra de las premisas de Milton es que utiliza generalidades en el lenguaje. Una persona puede estar mal a veces, pero esa misma persona puede encontrar las herramientas del contexto de forma muy personal para poder salir adelante. Una persona puede sentirse triste en un momento y más al rato sentirse muy contenta, ¿no? Bueno, si te das cuenta, aquí estoy utilizando generalidades en el lenguaje. Te estoy diciendo que una persona, sí, cualquier persona, se puede sentir triste en un momento, pero saber que ese momento va a ser nada más eventual y después ya te vas a sentir mejor, ¿no? Una persona puede experimentar una emoción muy fuerte, muy intensa, muy triste, pero esa emoción se termina y al final lo que queda es un sentimiento más responsable y más coherente de lo que sentimos. Te menciono, ahorita estoy utilizando generalidades en el lenguaje para que tú puedas acoplarlos a tu vida. Yo no necesito decir, Juanito, tú puedes estar inseguro ahorita, pero al rato tú como Juanito vas a estar mucho mejor, ¿no? Sino aplico generalidades para que la persona que está a través, bueno, enfrente de mí, pueda acoplarlo mejor a su experiencia, ¿no? Y esto da muy buenos resultados porque en las metáforas que vamos a ver más adelante, tú puedes estructurar una metáfora con cierta guía y el paciente lo va a acoplar a su experiencia. No necesitas detallar tantas cosas porque la persona pone cosas solitas de él, ¿no? Hacia esa metáfora que tú estás mencionando, platicando o llevando a cabo, ¿no? En el trabajo psicoterapéutico. Entonces, las generalidades en el lenguaje aquí son muy importantes para el proceso psicoterapéutico. Más sin embargo, no te olvides de aplicar el lenguaje hipnótico en las generalidades que haces, ¿no? Si te das cuenta, como que se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Pero una vez que agarras carrera, pues ya no hay nada que te vaya a detener, ¿no? Bueno, las metáforas, generalidades guiadas o específicas al cliente, enfocadas a la solución del problema, es lo que yo te decía, ¿no? Milton Erickson se enfocaba en la solución de los problemas y no en el por qué surgen esos problemas, ¿no? Para Milton te recuerdo que era un pragmático,
No sé si lo alcanzaste a leer en el libro, no sé si te lo conté, te lo recuerdo. En algún momento una chica, una persona fue a la consulta con Milton Erickson, anhelaba mucho tener un hijo y no podía tener hijos porque los doctores le habían dicho que no podía tener hijos porque era probable que su vida de ella o la de su hijo iba a estar en riesgo y pues uno de los dos iba a morir, ¿no? Entonces, pues esta persona fue a muchas consultas con muchos doctores diferentes para ver diferentes puntos de vista y todos le decían lo mismo, ¿no? Hasta que visitó a Milton y pues le empezó a platicar su problema y le dijo que ella lo único que quería en toda la vida era tener un hijo, ¿no? Y pues Milton, después de escuchar toda su versión, su historia y lo que le habían dicho los demás médicos, le dijo, adelante, vaya a su casa, tenga un hijo y prepare el lugar donde se va a quedar su hijo y demás. Bueno, la señora muy emocionada por esto que le había dicho el doctor, uno de los doctores que había visitado, fue a su casa, tuvo intimidad con su pareja, al pasar de unos meses fue a visitarle a esta persona a Milton, le dijo, ¿sabe qué? Estoy embarazada, muchas gracias por todo lo que me recomendó y demás. Pasa más tiempo, después de un tiempo que ya nació su bebé de la persona que te menciono, creo que no recuerdo si pasan algunos años, pero fallece. Y todo lo que le habían dicho los demás médicos, pues se cumple, ¿no? Que estaba en riesgo la vida de él o de su hijo, ¿no? Y muere este pequeño. Y vuelve a asistir con el doctor Milton, pero en esta ocasión, pues para sobrellevar un duelo, ¿no? Y bueno, Milton Erickson, siendo tan pragmático y tan inteligente, le platica y el caso de la señora y le dice, es que lo único que yo quería en esta vida era ser mamá y se acaba de morir mi hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Y Milton le dice, entonces deberías de sentirte la persona más afortunada de todo el mundo porque lo que tú deseabas lo llevaste a cabo durante algunos años, pero peor era no haberlo experimentado, así que ve a tu casa, siembra un árbol y ponle el nombre de tu hijo y velo crecer. Entonces, fíjate qué interesante es cómo lo manejaba Milton Erickson en los procesos psicoterapéuticos, no nada más en el proceso hipnótico, ¿no? Sino de esta parte pragmática o enfocada a la resolución de problemas de forma estratégica. Entonces, al pasar el tiempo, la persona ya no visitaba a Milton Erickson. El libro lo relata mejor, pero espero que llegues a esa parte más adelante y puedas recordar esto que te estoy platicando. Y bueno, entonces Milton va a la casa de la persona, esa que te estoy indicando, y van a su jardín y justamente se encuentra Milton Erickson que tiene un árbol con el nombre de su hijo, ¿no? Y la persona está más tranquila, más sana, más saludable y pudo ver crecer pues la vida, ¿no? Pudo ver crecer el desarrollo de esta figura, ¿no? Entonces es muy estratégico Milton. También aquí nosotros nos vamos a enfocar siempre en la solución del problema, ¿no? Y no la solución del problema de forma temporal, porque bien podemos provocar nosotros con un estado hipnótico una solución al problema temporal, por ejemplo, si es un dolor, ¿no? Pero esto no va por ahí. La idea es que nosotros podamos aportarle a nuestro cliente o usuario aquellas herramientas que ya están en esa persona para que él las aplique de una mejor forma, ¿no? Cada vez que ella lo requiera. Bueno, también vamos a utilizar uso de anclajes, que te mencioné en la ficha anterior, uso de órdenes hipnóticas y post-hipnóticas y uso de regresiones hipnóticas como tal, ¿no? Se utilizan mucho en procesos hipnoterapéuticos con resultados muy buenos, yo los he utilizado y bueno, más adelante te explico cómo los he utilizado para que tú los puedas llevar a cabo. Déjame explicarte algunas técnicas sobre el trabajo ya, ¿no? Estas técnicas son las utilizadas en trabajos, en procesos hipnoterapéuticos. Te los voy a enseñar ahorita así para que después los puedas llevar a cabo y no tengamos que como interrumpir las sesiones y no saber qué herramientas tenemos ya para el proceso psicoterapéutico. Aparte de las generalidades que te voy a mencionar más adelante y de las que ya te expliqué en el lenguaje que tenemos que tener, ¿no? Bueno,
Tenemos esta técnica que se llama el anclaje. El anclaje, como bien te lo mencioné en la clase pasada, es pues una emoción anclada a un sonido o algún elemento, ¿no? Bueno, aquí esta parte que tú ves, esta línea, lo vamos a manejar como lo vamos a manejar como una emoción. ¿Qué te gusta? El amor. Imagínate que este punto es el amor, ¿no? Bueno, nosotros cuando nos empezamos a enamorar, empezamos poco a poquito, nos agrada una persona, pasa tiempo y conforme más va pasando el tiempo, esta emoción obviamente puede subir o disminuir, pero en este caso te la pongo que aumenta. Conocemos a alguien, nos corteja, la cortejamos, etcétera. Pasan eventos, pasan cosas que nos hacen que conforme va pasando el tiempo, nuestra emoción de amor se vaya intensificando cada vez más, ¿no? Y a lo mejor cuando nosotros estamos aquí, nos dedican una canción que pues es una canción bonita, si en cambio no es tan importante porque pues apenas conocemos a esa persona, ¿no? Pero imagínate que aquí justamente te dedican una canción cuando estás pues más enamorado o enamorada, ¿no? Entonces seguramente cada vez que escuches esa canción vas a acordarte más de los momentos que pasaste con ese individuo, con esa persona y te vas a sentir bien, ¿no? Ahora imagínate que alguien te dedique una canción cuando estás súper enamorado o enamorada y pues que te dedique una canción y que ese recuerdo de la canción evoque la emoción que tú estás teniendo, ¿no? O que incluso alguien pueda abrazarte de una forma en específica cuando tú estás muy enamorada o enamorado de esa persona y pues la intensidad al ser muy alta y al ponerte un anclaje como es un abrazo, una canción, un olor, un aroma, lo vas a recordar siempre que aparezca esa misma presión en tu cuerpo, cuando te abracen igual, cuando escuches esa canción o cuando percibas ese aroma, ¿no? Aquí recordamos que se utiliza mucho el BACOG, los canales de representación que tenemos, lo visual, auditivo, kinestésico, olfativo y sensitivo, ¿no? A lo mejor algún helado, dices, es que mi pareja, mi novio, mi novia siempre me compraba un helado de chocolate cuando estábamos muy enamorados o cuando nos queríamos mucho, ¿no? Y ese percepción gustativa te va a hacer recordar la emoción que tenías. Te va a evocar a lo mejor parte del pasado, pero más que nada te va a evocar la emoción y la intensidad, ¿no? Es decir, mientras nosotros experimentemos una emoción que es representada por esta curva, vamos a tener una intensidad en un tiempo específico y depende de en dónde quede anclada, vamos a poder tener mayor efectividad, ¿no? ¿Esto cómo lo podemos utilizar en el proceso hipnótico? Pues lo podemos utilizar, por ejemplo, como la persona ya tiene recursos para poder llevar a cabo pues el proceso, le vamos a decir, ¿recuerdas aquel momento en el que estuviste tan feliz, tan emocionado o tan motivado para empezar tu trabajo, para empezar tu proyecto, que a lo mejor puedes recordar algún aroma, a ver algunas cosas que estaban en tu oficina cuando empezaste a motivarte tanto o a echarle tantas ganas que justamente las puedes sentir ahorita? De hecho, si yo te pongo una canción ahorita, puedes empezar a recordar todo eso que tú estás mencionando. Y ahí es que estoy platicando, perdón. Y ahí es cuando nosotros ya estamos anclando, estamos haciendo que esta curva que ves acá se vaya incrementando con nuestra guía, con nuestras metáforas, con el objetivo que nosotros queremos para aumentar otra vez, te repito, autoestima o motivación o poder incluso animarlo a hacer actividades. ¿Recuerdas cuando tenías tantas ganas de bajar de peso que lograste bajar 5 kilos en 3 meses, etcétera? Y te puedes sentir justamente ahorita. Es más, de hecho, si yo toco tu hombro ahora, puedes sentir esas emociones cada vez más intensas. Y la tocas, ¿no? Y mientras más toque yo tu hombro, te darás cuenta que esa motivación está ahí de forma más intensa, como si fuera un botón súper táctil que tú lo presionas y las ganas aparecen. Incluso te puedes reír un poquito, incluso puedes sentirte muy animado, incluso cuando abras los ojos y puedes
tocar esa parte de tu cuerpo puedes sentir estas ganas, ¿no? Podemos utilizar anclajes auditivos, podemos utilizar anclajes incluso con nuestra propia voz como hipnotizadores o hipnotizadoras. Puedes decirle, y cada vez que escuches mi voz, vas a entrar en este estado en el cual te encuentras ahorita, mucho más profundo y mucho más fácil que en veces anteriores, ¿no? Y esto ocurre, no sé si has visto en algunas películas o incluso en algunos espectáculos de hipnosis donde nada más escuchan la voz del hipnotizador y las personas se empiezan a dormir porque ya está anclado la voz del hipnotizador con todo el proceso hipnótico que hiciste anteriormente. Entonces los anclajes siempre están presentes y podemos utilizarlos aquí de forma estratégica, de forma para poder ayudar a nuestro cliente. Aquí tú bien sabes que no hay una forma en la cual explicarte cómo es que Milton utilizaría esta técnica. Lo que yo sí te puedo mencionar es que va a depender mucho de tu creatividad, de tus habilidades estratégicas para poder implementar todas estas herramientas que estamos viendo. No hay reglas exactas de cómo llevarlo a cabo, pero sí hay una base muy bien sustentada, muy interesante, donde pues te permite utilizarla en conveniencia tuya y más que nada de tu cliente, ¿sale? Entonces esto es lo que es un anclaje. Mientras una emoción, un sentimiento se dispare, lo anclamos a un evento visual, auditivo, kinestésico, ya sea a futuro o en el momento y listo, ¿no? Bueno, como te lo decía, tenemos anclajes durante el trance y anclajes después del trance. Aquí tuve un error, perdón. Bueno, los anclajes durante el trance, digamos que son los anclajes que hacemos tal cual, ¿no? Mientras yo te toque, vas a poder sentir más felicidad. Mientras yo toque este botón que es tu hombro, vas a sentir mucha felicidad o mucha motivación. Eso es, muy bien. O mientras yo chasque los dedos, vas a poder vincular el sonido con lo que tú le estás pidiendo, ¿no? Mientras yo chasque los dedos, vas a sentir más el aroma a limón. Eso es, muy bien. Mientras más escuchas, más sabor a limón, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un anclaje. Y ya después le puedes decir, ya sin que le menciones nada, puedes seguir el proceso hipnótico y chasquear los dedos, y créeme que esa persona, sin que ya le digas, mientras más escuches el chasquido de mis dedos, vas a sentir el sabor a limón. Ya nada más necesitas hacer esto y la persona va a empezar a salivar porque ya quedó anclado durante el trance. Y si tú le das la indicación, cuando salgamos del trance y yo chasqué mis dedos, solamente cuando yo lo haga, vas a poder sentir esta sensación de limón en tu boca, ¿no? Incluso lo pude sentir un poco. Bueno, quiero que te des cuenta que si tú intentas hacer esta actividad va a pasar. Así es, así funcionan los anclajes. Y pues bueno, ya después la persona, cuando salga del trance, tú chasqueas los dedos y sin que le digas más va a empezar a salivar o sentir todo esto en sus labios, en su boca y en todo su patrón gustativo, ¿no? En toda esta parte de sensoperceptual. Bueno, te lo pongo con otro ejemplo. Un anclaje durante el trance es, le pongo una canción que anteriormente yo ya le pregunté cuál es su canción favorita o cuál es la que le causa motivación, se la pongo, le digo, ¿recuerdas cuando te sentías muy emocionada para hacer tales actividades o para olvidar a tu pareja, etcétera? Cualquier que sea el objetivo, y le pongo la canción y ya después le digo, recuerda esta canción que estamos escuchando ahorita, porque cada vez que la escuches vas a poder tener estas mismas ganas que estás teniendo, incluso todavía más, porque mientras más la escuchas se va acumulando más y más las ganas de sentirte bien, por ejemplo, y cuando salgas del trance vas a poder escucharla cuando quieras o cuando te sientas incluso mal y vas a poder sentirte bien. Lo sacas del trance, se va el paciente a su casa y a lo largo del día, de la semana, de todo lo que quieras, la persona con las indicaciones que recuerde o no recuerde, o que tú se las des o no, o ya sea porque le gusta mucho esa canción o está de moda incluso, la va a escuchar y se va a sentir igual de bien, motivado o motivada, o con ganas de hacer muchas cosas más. Depende de los objetivos que tú le hayas puesto o de las órdenes hipnóticas y poshipnóticas que tú hayas dado al cliente, ¿no? Te das cuenta, es muy muy interesante.
Y también te recuerdo, de forma estratégica esto lo puedes hacer. ¿Yo cómo lo he hecho? Bueno, en alguna ocasión vino una persona que se sentía triste, estaba pasando por un proceso de duelo. Y bueno, pues yo le decía, cada vez que, justamente ahorita cuando entraste, cruzaste por una puerta. Y aquí en este espacio, después de cruzar una puerta, te sentiste mejor porque platicaste conmigo, porque hablamos sobre las emociones y demás. Pero cuando salgas por esa puerta, va a pasar lo mismo. Y cuando pases una puerta más y cada vez que cruces una puerta te vas a sentir muy bien, sintiéndote con la misma confianza que te sientes ahorita, sintiéndote tranquilo como te sientes ahorita, y eso va a pasar durante, no sé, tal vez unas horas, una semana, tal vez un año, tal vez 2 años, pero va a estar ahí. Y mientras más pases por puertas, tu cerebro de forma inconsciente va a estar sintiendo todas estas emociones, y aunque lo llegaras a olvidar, aunque incluso tú pensaras que solamente es por unos minutos, te equivocas, porque de forma inconsciente habrán hecho muchos cambios ya tu mente que ni te darás cuenta, pero simplemente te sentirás mejor, ¿no? Y una vez de esas indicaciones, lo saqué del trance y pues la persona se veía sonriente completamente. Se iba, incluso recuerdo mucho que cuando cruzó la puerta, se regresó y dice, me siento mucho mejor. Se fue y otra vez se puso a reír, ¿no? Se escuchó. Y bueno, esa persona no volvió a cita, ya después no volvió a cita porque se sintió mejor, y ya después volvió a coincidir, volvimos a coincidir y seguía muy bien la persona. Incluso pues no sé si les ha pasado, me imagino que sí. Luego hay pacientes muy agradecidos, ¿no? Que incluso hasta después te invitan a algunos lugares o te llevan un obsequio, no sé si les ha pasado, yo creo que sí. Pero es así como a veces nos damos cuenta que nosotros como psicoterapeutas o como hipnoterapeutas hacemos un buen trabajo, y es así como podemos incluso nosotros tener un pequeño feedback de las cosas que hemos hecho, ¿no? Pero bueno, ya me salí un poquito de tema. Entonces, es así como funcionan los anclajes durante y después. Las técnicas utilizadas en el trabajo hipnótico, pues continúo comentándotelas. La comunicación ideomotora se utiliza en estrés y ansiedad y en cualquier elemento que tú puedas y quieras utilizarlo. En la comunicación ideomotora es importante que recordemos que la hipnosis es comunicación y que todo nuestro cuerpo está comunicado entre sí. Estando en un estado de trance hipnótico es muy complicado poder comunicarnos con la persona nosotros directamente, ¿no? Porque a lo mejor la que está tomando pues control es la parte inconsciente, porque a lo mejor está muy tranquilo, muy metido en el proceso de inducción hipnótica y se nos complica, ¿no? Sí se puede que tú le preguntes a la persona, ¿y qué ves? ¿Y sientes tu mano pesada? Y algunas personas te van a decir, sí, sí siento mi mano pesada, ¿no? Y van a estar logrando hablar contigo de forma muy fluida, estando en un estado de trance. Pero habrá otras personas que no, que están desvanecidas o que les cuesta incluso mucho moverse, ¿no? O incluso hay personas que por aquí intentan moverse y dicen, a ver, si me muevo, si te contesto, me desconcentro de lo que me estás diciendo, de lo que me dijiste anteriormente, y salen del trance, ¿no? Entonces aquí nos conviene crear una comunicación ideomotora. Ideomotora pues quiere decir que tiene que ver de forma inconsciente algunos movimientos de nuestro cuerpo humano, ¿no? Nosotros le podemos concretar un tipo de comunicación muy simple de sí o no. Eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Podemos decirle que una persona sienta con la cabeza si siente algo o si no siente algo. Le podemos decir a una persona que mueva sus dedos, o tal vez al inconsciente decirle que mueva sus dedos para saber si está dispuesto a escucharnos y demás. Y también se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, más adelante veremos esa técnica que hablamos con el inconsciente, que si el inconsciente está de acuerdo en negociar algunas cosas para poder cambiarlas, pero bueno, igual estableces una comunicación ideomotora. En uno de mis clientes yo
estábamos haciendo algunas actividades de regresión hipnótica, pero pues la persona estaba muy metida en esos procesos y además yo en ese momento quería conocer parte de si realmente la persona lo estaba experimentando o si no lo estaba experimentando, ¿no? Entonces yo quería saber eso. Le propuse que cuando moviera un dedo, no importa si era el izquierdo o el derecho, de hecho tienes que decirlo así, yo no sé qué dedo sea el que se pueda mover, pero puede ser un movimiento de dedo, un movimiento de pies, cualquier tipo de movimientos, incluso un tic o una sensación que puedas sentir en tu cuerpo. Cuando la sientas, asiente con tu cabeza o simplemente yo notaré si mueves algún dedo para decir que sí o no muevas nada para decir que no. Así estaremos estableciendo una comunicación ideomotora, ¿no? De que si mueve un dedo, si tiene un espasmo, si incluso tiene un tic en el ojo, si hace una mueca, es un sí. Porque muchas veces las personas no se dan cuenta de estos tics, o pequeños brincos que hacen, ¿no? Es porque su inconsciente está manifestándose, ¿no? O a lo mejor de forma consciente no está prestando atención, pero de forma inconsciente está absorbiendo todo lo que le dices, ¿no? O igual podemos decir, la mano izquierda o tu dedo tal va a ser sí y tu dedo de la mano derecha, índice, por ejemplo, va a ser no. Puedes ver lo que yo te estoy diciendo y el paciente puede ser que se dé cuenta que lo haga al propósito, ¿no? Que diga sí, o sea, consciente, o puede ser que diga no. O incluso esto puede pasar de forma automática, es decir, sin que la persona se dé cuenta y que esté muy sumergida o sumergido en lo que tú le estás diciendo y que de forma aún así inconsciente él te esté dando señales de sí y de no. Entonces, las técnicas ideomotoras son eso, establecer comunicación por medio de el lenguaje no verbal, que nosotros podamos entablarlo así, ¿no? Pero necesitas tú comentarle eso a tu cliente, porque si no, no va a saber él qué significa que un movimiento no. Y si no pones las reglas, tu cliente no va a entender nada y no vas a poder comunicarte con esa parte inconsciente. Suena muy interesante cómo puedes comunicarte con esa parte inconsciente pensando que a lo mejor fuera un ente diferente, ¿no? Pero no, es parte de nosotros y cuesta un poquito entenderlo. Incluso Milton Erickson ahí tenía algo muy interesante que en algunos estudios ellos querían provocar psicosis y querían provocar esquizofrenia en algunos clientes, porque se sorprendían mucho cómo es que el inconsciente pareciera otra persona muy diferente, ¿no? Que hacía cosas, incluso que de forma consciente no estaba presente el individuo, ¿no? No había conciencia, pero sí lo llevaba a cabo. Entonces la premisa de Milton Erickson era, si yo puedo lograr que una persona sea esquizofrénica o psicótica, al poder armar esa enfermedad, voy a poder desarmarla. Entonces él es así como pensaba, ¿no? Pero sí nos podemos comunicar directamente con el inconsciente y negociar con el inconsciente. Otra parte de la comunicación ideomotora es lo que te mencionaba, los niveles de estrés, por ejemplo. Imagínate que yo estoy hipnotizado, cierro mis ojos y me dice el hipnotizador, voy a tomar tu mano y depende de dónde ponga tu mano, tú te vas a sentir, aquí es un estrés muy alto, aquí es un estrés intermedio y aquí es un estrés pues bajito, ¿no? O casi nulo. Y ahora te voy a dar unos segundos para que tu cuerpo me indique a mí si está muy arriba, muy en medio o si está muy abajo, ¿no? Y damos ese espacio, ¿no? Y sin darse cuenta la persona, su propio cuerpo va a decir en qué nivel de estrés se siente, ¿no? Por ejemplo, abajo, acá, acá. Hay personas que pues, sí lo suben hasta acá y dices, ok, tu estrés es muy alto. Quiero que respires profundo y que notes que está muy rígido y está tan rígido que solamente yo lo puedo mover, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor a ti te cuesta mucho, pero fíjate que si yo lo muevo para acá, vas a tener una sensación, pues más tranquila, más relajada y hasta aquí cada vez más relajada. Incluso yo puedo moverlo o subirlo o bajarlo.
Yo te estoy ayudando a mover la mano, pero realmente tú tienes todos esos recursos adentro para poder sentirte bien, ¿no? Y pues le vamos dando indicaciones y al mismo tiempo bajando sus niveles de estrés. Le podemos decir aquí, tu preocupación ya es nula. Fíjate que ahorita las cosas que te parecían pues complicadas, estresantes, te das cuenta que hay muchas soluciones y estando en este nivel de estrés puedes pensar mucho mejor y resolver todos los problemas que tú puedas tener más adelante, ¿no? Y lo dejas así. Ya después lo sacas del trance, la persona relaja todo su brazo, ya no existe la catalepsia porque recuerda que esto es una fenomenología cataléptica y es así como pues le ayudamos a quitar el estrés de forma inmediata y también le proponemos cosas al futuro, ¿no? A partir de ahorita vas a poder solucionar tus problemas mucho más fácil que hace un momento de haber entrado aquí, ¿no? O de haber hecho esta actividad, etcétera, etcétera. Lo mismo pasaría con la ansiedad, estás muy ansioso, lo bajamos. Lo mismo pasaría para el dolor, tienes un dolor muy fuerte, lo bajamos, ¿no? Te das cuenta que aquí la comunicación ideomotora es muy importante, es muy interesante y me gustaría que poco a poco la fueras practicando, ¿no? Que la fuéramos llevando a cabo. Y bueno, si tienes preguntas con la comunicación ideomotora, es importante que me lo hagas saber, ya sea por los medios que tenemos de comunicación. Lo mismo podría pasar nuevamente, te digo, con la autoestima, con la motivación. A lo mejor lo pasamos a la inversa. ¿Te sientes qué tan motivado estás para bajar de peso? Imagínate una persona que quiere bajar de peso, ¿no? O problemas de motivación, de autoestima, ¿no? Pues mi motivación está acá o mi autoestima está aquí. Ah, ok, entonces recuerdas cuando eras pequeña y todo lo que hiciste te salió bien y le vamos dando indicaciones y vamos subiendo, ¿no? Ahora ya te sientes mucho más tranquila, más fuerte. ¿Qué cosas son las que te gustan de tu cuerpo y de tu ser, ¿no? Y nos empieza, a lo mejor antes ya sabíamos esta información, que eso lo platicaremos más adelante de la entrevista hipnótica, pero alguna información que nos comentes sí es importante incluirla, ¿no? A lo mejor ahorita te estoy explicando esto, pero esta información ya lo debes de saber del cliente, ¿no? A lo mejor las cosas que me gustan o que siempre me han salido bien son estas, y ya sube su nivel de autoestima, ¿no? Es una técnica muy básica, estamos mezclando aquí algunas cosas de hipnosis ericksoniana, pero también de la clínica, que son muy, muy interesantes. Y bueno, pues todo este compendio de herramientas, de técnicas te van a ayudar para que tú puedas dar un mejor resultado a tus clientes. Lo mismo pasaría en el control del dolor, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué tan mal te sientes? 10 es lo peor, 1 es casi nada, sin dolor, 10 es aquí es 0, ¿no? Ok, me siento en el 10. Ah, ok, fíjate que mientras más va bajando tu mano, el dolor va desapareciendo, el dolor de tu muela, de tu pie, etcétera, va disminuyendo hasta el hecho de hacerlo pues más tolerable. Es importante aquí no desaparecer dolores por completo. Sí se puede, sí se puede que desaparezcamos dolores, pero no conviene porque el dolor es una forma natural que tiene nuestro cuerpo de decirnos que algo está mal. Y si nosotros enseñamos a nuestro paciente a crear solito analgesia, o si nosotros cada vez que vamos le provocamos analgesia y a lo mejor le duele el riñón, ¿no? O esta parte lumbar, pero nosotros no somos médicos para determinar si algo biológico está mal en él, y a lo mejor al mitigar el dolor viene con nosotros porque tiene un dolor intenso, pero no tiene un diagnóstico médico. Estaríamos provocando un daño, ¿no? Porque sí se va a sentir bien durante un tiempo, incluso puede ser que meses, dependiendo de cómo es el dolor, porque si a lo mejor en un momento que va contigo, para él un 10 era un cierto dolor aquí, pero conforme va pasando el tiempo, como tiene una enfermedad biológica, el dolor se intensifica, ese 10 a lo mejor pasa a ser un 6 y todavía tiene una escala de dolor mayor, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, solamente se hace el control del dolor para personas que ya tienen un diagnóstico médico, ¿no? Por ejemplo, personas con cáncer, funciona muy bien. Personas que ya tienen una enfermedad a lo mejor crónica, degenerativa, que les provoca dolor, algún otro tema médico, sí conviene,
pues muela, a lo mejor obviamente, no sé, algún accidente eh, físico que tuvieron que les dejó secuelas, dolor crónico, algo así, sí es válido, pero y sí los podemos ayudar a lo mejor, pero en un dolor que sea intermedio, porque al final de cuentas te digo, el dolor es una forma en la cual se está comunicando nuestro ser completo en poder pues dar a conocer que algo está mal en nosotros, ¿no? Y poder curarnos. Entonces, aguas con eso, compañeros. Y bueno, hasta aquí con la parte ideomotora. Bueno, ya estamos terminando esta lección. Vamos a hablar sobre crea o inventa tus metáforas narrativas. Yo aquí te propongo, compañero, compañera, que veas películas, que leas muchas metáforas, fábulas o de las experiencias que ya te hayan pasado o de las experiencias con tus clientes anteriormente, puedas tomar recursos de ahí, puedas aprovechar todo ese aprendizaje que ya tienes de tu experiencia y poder utilizarlas en metáforas generalizadas que puedan ayudarle a tus próximos clientes, ¿no? Yo te platicaba esto del guaje, de esta planta parasitaria. La otra vez, ¿recuerdas que acabé de inventar una historia? Y aquí nosotros lo que sí tenemos que tener es una habilidad imaginativa primero, una habilidad para entrelazar historias, una habilidad también para crear metáforas de la nada o crear metáforas de papeles, crear metáfora de lo que tú quieras y poder acoplarla a nuestro cliente, ¿no? Hay personas, hay psicólogos, hay hipnoterapeutas que tienen sus propios libros de fábulas, que ellos investigan, leen y las van acoplando. Incluso me parece que hay un libro sobre estas metáforas aplicadas al proceso hipnoterapéutico. Si lo encuentro entre mis cosas ahí, te lo mando, pero sí es importante que tú tengas la habilidad de llevarlo a cabo, que tú tengas estas habilidades, esta capacidad de crear de la nada metáforas. Yo aquí en estos videos lo he hecho contigo, a veces me equivoco porque pues las invento de repente, y estas habilidades son las que tú tienes que tener, ¿no? Entonces te animo a que puedas conocer, a que puedas crear metáforas de la nada. Imagínate, por ejemplo, crea una metáfora ahora mismo sobre cómo subir autoestima. Crea una metáfora ahora mismo sobre cómo ayudar a una persona con depresión. Crea una metáfora ahora mismo para poder eliminar una enuresis de un niño, ¿no? Crea un cuento, una narrativa, una metáfora para que una persona deje de tener terror en las noches, ¿no? Terror nocturno. Cualquier problemática que se te presente, deberías de tener por lo menos una narrativa o una metáfora más o menos en lo que te pueda ayudar, ¿no? Bueno, yo te platico. La depresión aquí no lo vamos a platicar el día de hoy porque más adelante tenemos algunas herramientas. Me gustaría más platicarte un poquito sobre cómo utilizar estas herramientas, estas metáforas que te decía, o como, más bien dicho, cómo los he utilizado yo para que tú puedas tener una idea de cómo puedas utilizarlos más adelante. En separación de padres, por ejemplo, tú dices, ¿cómo me puede ayudar la hipnosis a llevar a cabo pues un proceso psicoterapéutico con un niño y una separación de padres, ¿no? Está muy interesante. Pues bueno, al niño le conté una metáfora ya en este estado de hipnosis, porque con niños también, te recuerdo, se puede practicar hipnosis, donde le conté que en algún momento de su vida él había encontrado una piedra muy bonita, muy interesante, que tenía características que le gustaban, detalles que le gustaban, y que esa piedra era tan increíble que todo el tiempo andaba con él o con ella, bueno, depende, en este caso era niño, le decía que siempre andaba con él esa piedra y que donde sea que fuera siempre la llevaba y que nunca se le olvidaba, o incluso si se le olvidaba cuando veía esa piedra, era fascinante, ¿no? Un día de la nada, empezó a abrirse esa piedra y se durmió ese niño, y al otro día cuando despertó vio que la piedra estaba a la mitad, justamente a la mitad.
Y en lugar de ponerse triste, en lugar de sentirse mal, se dio cuenta que esa piedra era aún más especial porque la piedra adentro tenía cristales muy hermosos, colores muy vivos, incluso tenía muchos colores, y esas dos piedras, en lugar de ser una que le gustaba mucho, ahora tiene dos piedras que le gustaba mucho, mucho, y puede llevar una a un lado y otro día otro a otro lado, y incluso puede llevar las dos siempre con él o guardarlas en un cajón muy seguro porque esas piedras son muy preciosas, son muy bonitas y le agradan mucho y se siente confiado con esas piedras. Bueno, si te das cuenta aquí la metáfora de la piedra, la piedra cuando estaba unida era papá y mamá. Cuando una vez que se rompe, que si te das cuenta no estoy diciendo que es su culpa, porque dije de un día para otro está abierta, pero en lugar de ponerse triste se pone muy contento porque ahora tiene dos piedras súper especiales, incluso lo hace más especial que adentro tenga cristales, ¿no? Y ahí metes cositas que le llamen la atención a tu cliente. Y es así como este menor, te platico, pues había tenido un cambio de conducta muy, muy fuerte, muy diferente a lo que él era por lo mismo que estaba pasando. Después, no nada más de esta sesión de hipnosis, sino de un proceso incluso terapéutico relativamente corto, pudo sentirse mejor el niño. Esto lo platiqué con su mamá, diciendo que, oye, mi hijo está mucho mejor, gracias, poco a poco va entendiendo más las cosas y ahora ya se encuentra mejor. ¿Cómo sé que el niño está bien? Pues porque no hace mucho, pues ahora quien fue paciente fue su mamá y retomamos un poquito el tema, ¿no? Pero bueno, muy interesante cómo puedes llevar a cabo todos estos procesos a través de la hipnosis. Te recordaba hace una semana que apenas platicaba con la doctora María Luisa sobre cómo la hipnosis ericksoniana podría abordar en problemas incluso de violencia familiar, ¿no? Entonces está muy interesante, compañeros. Bueno, hasta aquí con esta lección. Te voy a dejar algunas actividades para que las lleves a cabo y te subo algunos videos que tenía pendiente contigo de la semana pasada. Bueno, quedamos al pendiente. Excelente día.